Hola amigos y amigas. Bueno, dedicamos este vídeo, o lo dedico específicamente y especialmente a mis estudiantes. Ahora estoy hablando en mi condición de profesor de apoyo, profesor de refuerzo académico, a mis estudiantes del doble grado en Ciencias Ambientales y en Geografía y Ordenación del Territorio. Concretamente, dedicamos este vídeo a la formulación química. A la formulación y a la nomenclatura. Comenzamos por lo básico, ¿verdad? La formulación química consiste en la representación de los elementos que forman parte de un compuesto. Además de la representación, se encuentra la proporción de los elementos que intervienen, así como el número de átomos que forman la molécula. Es decir, no solamente es importante saber los elementos que forman parte de un compuesto, sino también la proporción en que conforman ese compuesto, la molécula de ese compuesto, el número de átomos que forman la molécula. Para comprender y aprender a formular, es muy importante conocer los siguientes conceptos sobre compuestos. Elemento químico. Un elemento químico es una sustancia que puede descomponerse en otras sustancias más sencillas mediante una reacción química. Repetimos, un elemento químico es una sustancia que no puede descomponerse en otras sustancias más sencillas mediante una reacción química. Me disculpáis porque creo que antes he dicho que sí puede, es que no puede. Una sustancia que no puede descomponerse en otras sustancias más sencillas mediante una reacción química. Un compuesto químico sería una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos en proporciones fijas. Una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos en proporciones fijas. Átomo. Se trata de la parte más pequeña de un elemento que puede formar un compuesto químico. Según el número de átomos que constituye la molécula, estas pueden ser diatómicas, 2 átomos, triatómicas, 3 átomos, tetratómicas, 4 átomos o poliatómicas, a partir de ese número, ¿no? A partir de 4 en adelante. Molécula es la parte más pequeña de una sustancia química que puede existir de forma independiente con sus propiedades características. Número de oxidación indica la valencia con la que un átomo actúa en un compuesto. Y valencia indica la capacidad de combinación de un átomo.
Es la valencia de un elemento, igual que el número de oxidación. Pretendemos ser una guía, una ayuda, para que aprendáis a nombrar correctamente los diferentes compuestos existentes en sus diversas nomenclaturas, así como en el desarrollo de las fórmulas químicas. Sigamos, pues. Química inorgánica. La química inorgánica estudia la composición, formación, estructura y las reacciones químicas de los elementos y los compuestos inorgánicos. Es decir, realiza los estudios de todos aquellos compuestos en los que no participan los enlaces carbono-hidrógeno. Composición, formación, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos existen en menor proporción en cantidad y variedad que los compuestos orgánicos. Vamos con una clasificación de los compuestos inorgánicos. Se dividen según su estructura en compuestos binarios y en compuestos ternarios. Entre los binarios encontramos los óxidos metálicos, los anhídridos, los peróxidos, los hidruros metálicos, los hidruros volátiles, los hidrácidos, las sales neutras y las sales volátiles. Entre los compuestos ternarios tenemos los hidróxidos, los oxoácidos y las oxisales. Nomenclatura de los compuestos inorgánicos. La forma de nombrar a cada uno de los compuestos es diferente por cada uno de los grupos que existen. Las reglas que se deben seguir para nombrarlos de forma correcta se encuentran en cada uno de los tipos de compuestos o son específicas para cada uno de los tipos de compuestos. En cada sección que abriremos en sucesivos vídeos sobre este particular podréis aprender las normas correctas para saber nombrar a cada tipo de compuesto inorgánico, ya sea óxido, hidruro, sal binaria, etc. Comencemos por los óxidos metálicos, un metal más oxígeno.
Los óxidos metálicos son un tipo de óxidos que están formados por un elemento metálico más oxígeno. Este grupo de compuestos es conocido también como óxidos básicos. Formulación de los óxidos metálicos u óxidos básicos. La fórmula de los óxidos metálicos es del tipo X2O donde X es el elemento metálico y O, obviamente, es el oxígeno. Entre los numerosos ejemplos de óxidos metálicos se encuentran el óxido de zinc, el óxido de magnesio, el de sodio, el de hierro, el de oro, entre otros. Los óxidos metálicos se formulan utilizando la valencia del oxígeno -2. Para ello, se antepone al oxígeno el elemento metal. Repetimos, los óxidos metálicos se formulan utilizando la valencia del oxígeno -2. Hemos mencionado algunos ejemplos. Hay numerosos óxidos metálicos, el óxido de zinc, el de magnesio, el de sodio, el de hierro, el de oro. Hay muchos más, como decimos. La fórmula de los óxidos metálicos es del tipo X2O, donde X es el elemento metálico y O, obviamente, es el oxígeno. Nomenclatura de los óxidos metálicos u óxidos básicos. La lectura de los compuestos se realiza de forma contraria a su escritura, esto es, se comienza nombrando el óxido seguido del elemento que le precede. Para ello se utilizan las siguientes nomenclaturas. Nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional de los óxidos metálicos se nombra con la palabra óxido seguida del elemento metálico teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico. Los sufijos utilizados siguen el siguiente criterio. Una valencia, óxido, y el sufijo ico. Lógicamente, se le añade al nombre del elemento metálico con el que se combina el oxígeno. Así tenemos el sodio con valencia +1 y el oxígeno con valencia -2. Así tendremos el óxido sódico, Na2O. Tenemos el calcio con valencia +2 y el oxígeno, aquí siempre será en los óxidos metálicos o básicos con valencia -2. Tendremos pues el óxido cálcico Ca2O2. Cuando hay dos valencias, el sodio y el calcio tan solo tienen una, decimos. Se utiliza el sufijo ico. Por eso decimos óxido sódico, óxido cálcico, en los ejemplos que hemos expuesto. Cuando hay dos valencias, a la menor valencia, en el caso de que
el elemento metálico actúe con la menor valencia, se le añade al nombre de ese elemento el sufijo oso. De manera, por ejemplo, tenemos níquel con valencia +2, el oxígeno siempre tendrá -2, óxido niqueloso, Ni2O2, NiO, es decir, la proporción es 1:1 en este caso. Óxido niqueloso, como digo. Tenemos también el ejemplo del mercurio, cuya menor valencia es +1, que al combinarse con el oxígeno, valencia -2, nos da el óxido mercurioso, Hg2O. Si el elemento metálico actúa con su mayor valencia, se añade el sufijo ico. Tenemos el caso del níquel con valencia +3, que en combinación con el oxígeno, con valencia -2, da como resultado el óxido niquélico Ni2O3. Y tenemos el mercurio que con valencia +2, en combinación con el oxígeno con valencia -2, da lugar al óxido mercúrico HgO. Cuando se dan 3 valencias, y vamos a ir concluyendo ya el vídeo, cuando se dan 3 valencias en el elemento metálico, cuando el elemento metálico actúa en el compuesto con la menor de ellas, decimos óxido hipo y el sufijo oso, después del nombre correspondiente al elemento metálico. Tenemos el ejemplo del cloro, cuando actúa con valencia +2, que da lugar, lógicamente, oxígeno -2, al óxido hipocromoso Cr2O2. Cuando el elemento, en este caso mantenemos el ejemplo del cloro, actúa con valencia intermedia en el óxido metálico o básico, por ejemplo, en el caso del cloro la valencia +3, tenemos el óxido cromoso, siendo la fórmula Cr2O3. En este caso valencia +3, como digo. Cuando el cromo, creo que he dicho cromo en todo caso, estoy ahora mismo dudando si se me ha escapado cloro, pero estoy hablando, el cloro es un no metal, estamos hablando del cromo, ¿vale? Primero menor valencia +2, en el segundo caso valencia intermedia +3. Y ahora tenemos la mayor valencia del cromo, es +6, el oxígeno siempre da -2, tenemos el óxido crómico, CrO3. 4 valencias. Primera valencia baja, óxido hipo y el sufijo oso. El caso del manganeso con valencia +2 da lugar, al combinarse con el oxígeno valencia -2, al óxido hipomanganoso, MnO. Segunda valencia, óxido y sufijo oso, sin más. Tenemos el caso de la valencia +3, seguimos con el ejemplo del manganeso, óxido manganoso, Mn2O3. Tercera valencia, óxido y sufijo ico. Seguimos con el ejemplo del manganeso, la tercera valencia es +4, el oxígeno siempre valencia -2, luego tenemos el óxido mangánico, óxido, nombre del elemento, sufijo ico, óxido mangánico, MnO2. Y por último, cuarta valencia, la más alta, óxido, prefijo per, nombre del elemento y sufijo ico. Como estamos con el ejemplo del manganeso, tenemos la valencia más alta del manganeso es +7, oxígeno siempre -2, obtendríamos el óxido permangánico Mn2O7. Es decir, en el caso del manganeso, la valencia más baja es +2, la segunda valencia es +3, la tercera +4 y la cuarta valencia, la más alta, +7. Y aquí podríamos continuar con la nomenclatura de Stock, pero nos vamos a quedar en la tradicional dentro de los óxidos metálicos o básicos. En el próximo vídeo seguiremos con la nomenclatura de Stock.
después de la de stock, la nomenclatura sistemática y pasaremos posteriormente a los anhídridos no metal más oxígeno. Y aquí lo dejamos. Bueno, hemos respetado más o menos el estándar de duración para estas píldoras, así las llamo, para mis alumnos y para todo aquel que pueda estar interesado en la cuestión. Si os ha sido el vídeo útil, interesante, valioso desde algún punto de vista, ya sabéis, me gusta, así recibo un necesario y oportuno feedback. Si sois asiduos al canal y no os habéis suscrito todavía, no sé a qué esperáis, francamente. Y si sois recién llegados a mi amigo Freud, os animo a daros un paseo por los contenidos del canal y decidir posteriormente si engrosáis, paséis a formar parte de esta gran familia de mi amigo Freud. Nada más. Un saludo muy afectuoso, no sin antes recordaros, como siempre me gusta hacer al final de cada vídeo, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, ha sido así desde el principio de esta andadura, está siempre encantado de contar con vuestra atención, compañía, apoyo y compromiso con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Bueno, pues como digo, un saludo muy afectuoso. Os emplazo a reencontrarnos en un próximo vídeo que pretendo subir muy pronto. Ojalá estéis ahí para este próximo vídeo. Me hace mucha ilusión pensarlo. Y nada más. Que todo vaya muy bien en vuestras vidas. Y si no va tan bien, no dudéis que con los recursos de que disponéis, que los tenéis, algunos los conocéis y otros están por conocerse, no dudéis que con tales recursos podréis superar cualquier dificultad en vuestra vida. Confiad en ello y comprobaréis que es así. Nada más, un saludo muy afectuoso como digo, hasta muy pronto, hasta el próximo vídeo, que vaya todo muy bien.